Muy buenos días, Dios bendiga cada una de las vidas que hoy se conectan a través de este medio, a esta transmisión de El Verbo en tu casa. Es una bendición poder nuevamente compartir con ustedes la palabra del Señor, un momento que quizá no va a ser muy extenso, va a ser algo corto, pero espero que usted pueda estar muy atento a la palabra del Señor en este momento. Vamos a compartir, vamos a aprender, vamos a disfrutar y vamos a ser edificados por la palabra de nuestro Dios. Así que póngase cómodo en el lugar donde esté y esté muy dispuesto para escuchar en este momento lo que el Señor tiene para nosotros. Es la palabra suya, es su santa escritura. Así que vamos a iniciar, o voy a iniciar. Quiero compartirles un tema que quizá ustedes han escuchado, pero es necesario abordarlo en medio de las situaciones, en medio de cualquier circunstancia. Debemos siempre recordar que la gracia del Señor nos sostiene, que su amor infinito nos ha dado cada día la victoria, que su gran bondad, que su gran misericordia es lo que nos ha sostenido y que principalmente el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario fue lo que nos dio la vida y la vida que trasciende aún más allá de la muerte. Por eso quiero compartirles un tema que le he titulado Un resultado inesperado. Así le he titulado el mensaje, Un resultado inesperado. Y tomé como texto lema o como texto clave eh, Romanos, o la carta a los Romanos del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, de los versículos 1 al 11. Me voy a permitir leerlo para así después hacer una pequeña reflexión sobre el texto. Versículo 1 de la carta a los Romanos, capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dios, te doy gracias y te pido que tú bendigas nuestras vidas a través de tu palabra en este momento. Que cada persona que hoy pueda estar escuchando esta transmisión pueda ser edificada, pueda ser bendecida y que pueda sentir, Señor, el respaldo tuyo a través de tu palabra, a través de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Un resultado inesperado. La carta a los Romanos es una carta que define al hombre como una persona que no merecía ninguna clase de bien.
como en la idea principal de lo que quiere mostrarle el apóstol a los romanos y lo que nos muestra a nosotros hoy también, es la condición de pecado del ser humano antes de conocer a Dios y luego de la caída en Edén, en el principio. Y debido a eso, nuestra condición siempre era buscar el mal, nuestra condición siempre era a la perdición y por lo tanto nosotros estábamos condenados a la muerte, a la muerte eterna. Y el hecho o el gran suceso que marcó nuestra vida fue la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo por nosotros, por su amor, por su gracia, por su misericordia. De esta manera hubo un giro de 180 grados para nosotros y ahora podemos disfrutar de algunas cosas que yo voy a mencionar en esta pequeña reflexión. En el versículo 1, el apóstol dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de esta manera, la paz que invade nuestras vidas solo puede provenir o solo proviene de Dios y de esta verdad indudablemente. Paz para con nosotros mismos, paz para con Dios, paz para nuestro prójimo, para estar en paz con las demás personas. Esto es una evidencia de eso que el Señor hizo por nosotros. Esto es una muestra de que nosotros hemos o estamos tomando en mucho lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, la evidencia o una de las evidencias, una de las cosas que nosotros podemos mostrar al mundo es que podemos tener paz. Y es una paz, como dice la misma Escritura, que sobrepasa todo entendimiento. Y esto porque nosotros tendríamos o debemos tener claro que hemos sido justificados y que esa justificación costó la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que esa justificación para nosotros no fue merecida, que esa justificación para nosotros fue un regalo del Señor, aún nosotros mereciendo la muerte, sin haber hecho nada. Y ahí comenzamos a ver lo que el título que le puse a la reflexión de adquirir para nosotros un resultado inesperado, algo que nosotros no merecíamos. Es como cuando usted juega o hace algún deporte y usted hace las cosas mal, pero resulta ganando. Y usted a veces dice: oye, pero ¿cómo lo hice? ¿Cómo fue que obtuve el resultado positivo? ¿Cómo fue que gané si no hice nada? Bueno, es un ejemplo muy pequeño respecto a todo lo que el Señor hizo con nosotros o todo lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces, la paz es la que proviene de Dios. Hoy todo el mundo busca paz, hoy todo el mundo quiere paz, pero si nosotros no hemos creído en el Señor, que es lo que, que es la base fundamental de este texto, si nosotros no hemos creído en el Señor, no hemos confiado en el Señor y no creemos que el Señor murió en la cruz del Calvario por nosotros y que gracias a su sacrificio tan grande nosotros podemos ahora tener entrada a la vida eterna, entonces nosotros no estamos en el lugar que es. ¿Listo? Entonces el versículo 1 lo que nos muestra es eso. El versículo 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y es una alegría que el Señor haya hecho todo lo que hizo por nosotros. Es algo que nos llena de satisfacción, es algo que nos llena de gozo. Esa es un gozo que está mucho más allá de lo que el mundo puede imaginar. Bueno, pero cuidado con esto, porque resulta y pasa o algo que el mismo texto, que el mismo autor nos muestra. Y es que nosotros debemos estar gozosos, nosotros debemos tener paz,
que es lo que se ha mencionado en los versículos anteriores. Paz para con el Señor, paz en nosotros mismos, y nosotros debemos estar gozosos, alegres por todo este hecho de que el Señor ha entregado su vida por nosotros y nos ha dado la salvación, un regalo inmerecido, pero no podemos dejar a un lado que eso no implica el estar totalmente en tranquilidad y no sufrir. Hoy quizá nos pueden hablar de un evangelio fácil, que de pronto nos quieran decir, cree en el Señor y tus problemas van a solucionarse y tú no vas a volver a sufrir, no vas a tener más inconvenientes en tu vida, no vas a tener más quebrantos de salud, no vas a tener más por qué quejarte. Y no es así, porque el mismo autor en el versículo 3 nos dice lo siguiente. Y no solo esto, nos habla de la alegría y nos habla de la paz. Y dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Hey, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es que nosotros ahora nos vamos a gloriar en las tribulaciones? Suena como algo ilógico. Pero es para aquellas personas que han alcanzado madurez, para aquellas personas que saben lo que esto significa. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, que la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que fue puesto en nuestras vidas. Esto último hay que subrayarlo ahí con naranjado, hay que subrayarlo bien, que se vea que todas estas cosas ahí anteriores pueden ser soportadas o pueden ser superadas por el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Entonces, hay que tener claro algo, y es que nosotros no podemos evadir el sufrimiento. El sufrimiento tiene que venir, la prueba tiene que venir, porque eso es lo que va a moldear, lo que va a configurar nuestro carácter como verdaderos cristianos. Y en esa prueba, en ese sufrimiento, nosotros debemos demostrar alegría, nosotros debemos demostrar la paz del Señor, nosotros debemos estar confiados en nuestro Dios y mostrar que solo Él nos puede sacar de cualquier dificultad y que todo eso proviene también del propósito divino. Entonces, nosotros no vamos a ser felices en ese término feliz que quizás se define en el mundo hoy, que es tenerlo todo y no sufrir. No, nosotros podemos ser felices aún en medio de las tribulaciones. Y puede sonar ilógico, puede sonar raro, puede sonar contradictorio, pero es lo que el apóstol nos está diciendo, es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Nosotros nos debemos gloriar. En medio del sufrimiento también podemos gloriarnos. En medio del sufrimiento también podemos demostrar alegría, podemos demostrar que tenemos paz. Esto lo podemos hacer, como les dije, subrayando esa partecita. Lo podemos hacer con la fuerza del Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso lo dice ahí, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En el versículo 5 lo dice. Así que no podemos omitir, no podemos evadir el sufrimiento en nuestras vidas, porque eso nos ayuda a moldear nuestro carácter como cristianos. Eso nos ayuda a madurar en la fe. Eso nos ayuda a ser cristianos fuertes, a ser cristianos firmes. Y quizá en esto tenemos muchos problemas en nuestra vida, y, y es que cuando tenemos alguna dificultad, cuando se presenta el quebranto de la salud, cuando se presenta la dificultad por una pérdida del empleo, cuando se presenta una dificultad por una pérdida de un familiar o de un ser querido, entonces tendemos a decaer en nuestro ánimo y tendemos a renegar y tendemos a echar hacia atrás y no recordamos el fundamento que debemos tener, que es que Cristo murió, resucitó por nosotros, que Cristo nos dio la victoria y que aún en medio de las dificultades, aún en medio de las pruebas, aún en medio del sufrimiento, nosotros podemos demostrar que
seguimos adelante sintiendo paz, sintiendo alegría, y es una alegría y es una paz que sobrepasa todo lo que nosotros podemos entender. Así que los momentos difíciles no los vamos a poder evitar. El sufrimiento hace parte de el moldeo de nuestro carácter, de que nosotros maduremos en la fe, por el amor derramado del Señor en nosotros y por el Espíritu Santo que Él puso en nuestras vidas. El versículo 6, y pues como lo he manifestado ya, el autor se encarga de recordarnos nuestra condición, de recordarnos, oye, tú estabas así y ahora estás así, tú eras esto y ahora eres esto otro, tú antes eras así, ahora eres de esta manera. En el versículo 6, lo voy a leer, dice de la siguiente manera, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente el versículo 7, bueno, lo voy a tocar ahorita, pero el versículo 6 lo que nos muestra es que cuando nosotros éramos débiles, cuando nosotros teníamos problemas serios, porque no eran problemas como el sufrimiento o las pruebas que ya tenemos en el camino del Señor, sino que eran problemas que nos conducían cada día a la depresión, a la perdición, al desespero y quizás a otras cosas que valdría la pena mencionar, pero voy a seguir avanzando. Entonces, en el versículo 7, entonces nos vuelve o nos reitera lo que Él está haciendo y la magnitud de lo que Él hizo por nosotros. Lo que es el versículo 6, 7 y 8 es un ejemplo práctico y sencillo de la magnitud del sacrificio que el Señor hizo por nosotros y que es algo que nosotros muchas veces no tenemos, no valoramos, muchas veces no somos capaces de contribuir a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Así que el versículo 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros que éramos pecadores. Lo que Él está diciendo allí, y lo mencionaba en una prédica hace unos días, y es que, oye, si es difícil que una persona muera por una persona que quiere, por una persona que estima. Yo puedo dar la vida, yo quizás digo, doy la vida por mi esposa, doy la vida por mis hijos, doy la vida, pero llega el momento y de pronto uno lo duda y es complicado. Ahora imagínese usted la magnitud de dar la vida por un enemigo, por alguien que no merece. Y eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Dio su vida por nosotros que nos estábamos constituyendo, que habíamos sido constituidos enemigos de Dios a causa de nuestro pecado, porque estábamos separados de Él a causa de aquella obra en principio en el Edén, donde se quebrantó la comunión y la naturaleza perfecta del ser humano. Ahí se quebrantó y todo quedó separado y nosotros quedamos separados del Señor, y solo Cristo pudo hacer esa maravillosa obra de volver a unirnos, y es con lo que cierra el texto cuando nos habla de la reconciliación. El versículo 9 y 10 nos muestra la gran necesidad de volver a la naturaleza de quien nos creó a través de la reconciliación, ya que sin el gran sacrificio que el Señor hizo por nosotros, la muerte sería inevitable. Y cuando hablo de muerte eterna, hablo de castigo, hablo de condenación. El versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por Él, por Jesús, somos salvos de la ira que teníamos destinada como hijos de desobediencia.
El versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. A través del Señor Jesús, a través de su sacrificio, y eso es algo que nunca puede faltar en las enseñanzas, en los sermones de la iglesia evangélica, de la real doctrina, y es siempre predicar y hablar de ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y que eso fue lo que nos dio la vida, que eso fue lo que nos dio la salvación, que eso fue lo que nos dio la vida eterna, aquella que trasciende aún mucho más allá de la muerte. Así que debemos tener muy presente que lo que Dios hizo por nosotros no fue cualquier cosa, y que cuando nosotros creemos en Dios podemos tener paz, podemos tener alegría, y en esa paz y esa alegría, o esa paz y esa alegría no puede ser superada por el sufrimiento, y no puede superar los quebrantos o las depresiones, o quizás muchas cosas que pueden llegar a nosotros por las pruebas, por las dificultades que se lleguen a nuestras vidas. Así que estemos muy atentos de glorificar al Señor, de bendecir al Señor, de exaltarle en medio de cualquier circunstancia, porque eso es lo que nos habla el texto. Ser agradecidos con todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque no fue cualquier cosa. Fue quien se le entregó su vida y nos sacó de donde estábamos, y ahora ya no somos más pecadores, aunque seguimos quizá pecando, que seguimos pecando, pero ahora somos justificados, y es lo que muestra el texto. Así que nuestra condición no era nada agradable. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos dio la vida eterna. Dios que estás en el cielo, te doy gracias, te glorifico, Señor, y te exalto porque tú eres bueno y misericordioso, porque tú nos diste la vida mereciendo la muerte, porque tú, Señor, nos diste la salvación mereciendo la condenación, Señor Jesús. Permite que esta palabra pueda hacer práctica en nuestras vidas. Permite, Señor, que esta palabra pueda reconfortar las vidas de aquel que quizá ha estado pasando por dificultades, por momentos difíciles, por pruebas, por momentos desagradables, Señor. Que la paz tuya, Señor, que la alegría tuya de saber que tú has vencido el mal, de saber que tú, Señor, nos has dado lo mejor, pueda, Señor, ser mayor que todos los momentos adversos que podamos estar pasando. La gloria y la honra sea para ti, y te doy muchas gracias. Amén. Muchas bendiciones, y espero que el Señor haya sido, que el Señor sigue siendo fiel con nosotros, y que se haya glorificado a través de su palabra. Que Dios les guarde, y espero verles pronto, y espero que podamos estrecharnos un abrazo prontamente. Dios les bendiga.